Primer bloque de preguntas, en uso de la palabra, la diputada Romina del Pla. Gracias, buenas tardes, señor ministro. Bueno, mañana se va a conocer un nuevo índice de inflación que, según el relevamiento del Banco Central, ya marcha anualmente al 149%, muy lejos de aquel 3% que anunció el ministro Massa para abril, recordarán algunos, en ocasión del tratamiento del presupuesto. Es una inflación que es responsabilidad de su gobierno, que claramente significa mayor confiscación de los salarios y las jubilaciones. La pregunta concreta es si van a continuar con esta política de que los ingresos de los trabajadores, incluso muchos que tienen trabajo registrado, y de los jubilados y jubiladas, sigan bajo la línea de pobreza. A nuestro entender, claramente lo que habría que hacer es al revés, es un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones, pero no aparece esto en ninguno de los anuncios del gobierno. Mientras tanto, también tenemos las reservas completamente en rojo. Se están usando los dólares de los ahorristas para financiar la corrida cambiaria, es más, para financiar la fuga de capitales. Y con ese mismo fin se utilizan los bonos en dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, o sea, la plata de los jubiladas y jubilados. La pregunta es si son conscientes que están generando, en este sentido, las condiciones de un nuevo 2001. Por otro lado, están mirando con total pasividad, ¿no?, cómo el capital agrario presiona para una nueva devaluación, encareciendo el precio de los alimentos, que por supuesto padecemos la mayoría de la población trabajadora, y no solo que están pasivos, les conceden todo tipo de cosas, por ejemplo, el dólar soja 1, 2, 3, 4, sin embargo, no les alcanza a los exportadores, no les alcanza a los productores agrarios, que justamente presionan por una mayor devaluación. Está claro que tenemos a gran parte de la zona rural llena de silobolsas, cualquiera que transite se da cuenta, y en ese sentido hay una presión a la devaluación que claramente es la misma presión del FMI, y ahora que Massa va nuevamente por séptima vez a su meca, que es Washington, claramente va a recibir el mismo apriete por parte del fondo. Entonces la pregunta es que está claro que vamos por este camino a una hiperinflación como la de los 80. Entonces, ¿van a aplicar un nuevo Rodrigazo? Esa es la pregunta. Y en este sentido, esta situación política, económica, sobre todo social, plantea otras consecuencias. Tenemos allí una reforma reaccionaria de la Constitución que está queriendo imponer Morales en Jujuy. También tenemos la ley antipiquetes de Sáenz en Salta. Tenemos los procesamientos en Chubut contra los luchadores ambientalistas que están defendiendo el agua, contra la megaminería contaminante. Hoy mismo están en una audiencia de esos procesamientos. Ha avanzado la criminalización de la protesta en Córdoba y en Mendoza. O sea, están buscando reprimir a los trabajadores que luchan por sus reivindicaciones, como los docentes, como el movimiento ambiental, como el movimiento piquetero. Entonces pregunto, ¿el gobierno nacional va a seguir consintiendo este avance de medidas dictatoriales en las provincias? ¿Han tomado nota que si no se desenvuelve a fondo un paro nacional, por ejemplo, simplemente por la complicidad de las direcciones sindicales que están entregando a los trabajadores, como ya lo hicieron bajo el gobierno macrista, pero que se van generando las condiciones justamente para una lucha de conjunto y un enfrentamiento? Miren, mis compañeras y compañeros docentes que están desarrollando huelgas masivas en este mismo momento en casi 10 provincias están marcando la agenda del salario, del hartazgo nacional con la pobreza, con el hambre. Es el mismo hartazgo que están expresando los desocupados, los precarizados que se enfrentan a Tolosa Paz, una ministra que ajusta, que recorta la comida en los comedores. Pregunto, ¿este es el plan llegar? Y pregunto también, después de todo su informe sobre el tema del crédito con el FMI, ¿no?, y que vemos cada tanto a Cristina, a Máximo y a algunos otros integrantes del gobierno cuestionando en ciertos ámbitos, nada muy consecuente, sino para la tribuna, que cuestionan al FMI. ¿No les parece que sería hora de desconocer esa deuda?
de romper con el fondo, de terminar con este saqueo de los recursos nacionales? Bueno, está claro que no es porque no pueden, no lo hacen porque no quieren. Y en este sentido, una última cuestión que me parece importante señalar, que a esta altura ya saben que gobernando en los términos del macrismo, con relato peronista, solo preparan su vuelta. Entonces, una conclusión me parece importante: la agudeza de la crisis económica y social es muy grande. Contrasta enormemente con lo que usted ha relatado. Realmente, es un contraste notable la realidad del aumento de la pobreza y demás con la situación que estamos viviendo. Por eso me parece que justamente se empieza a desenvolver, se empieza a desarrollar cada vez más una respuesta a esto. Creo que es una alerta lo de los docentes, trabajadores neumáticos, desocupados, del subte, etcétera, que están desenvolviendo no solo el planteo de una intervención independiente, de un plan de lucha, el reclamo de un paro nacional, sino también de una salida estratégica de las y los trabajadores, que es la pelea por el propio gobierno. Creo que en ese sentido la única salida a este cuadro de aguda pobreza, de aguda crisis social a la que nos están llevando, que es la realidad del país y que dista muchísimo de lo que hemos escuchado hoy en su informe. Muchísimas gracias. Gracias, diputada.